La familia rica de mi padre me humilló durante años por ser el producto de una aventura, entonces obtuvieron su merecido cuando me heredó su fortuna al morir. Siempre supe cuál era mi lugar en la familia de mi padre, en algún punto entre las plantas de la casa y el servicio. Presente, pero no reconocida. Existiendo, pero nunca realmente permitida a pertenecer. Mi madre solía decirme que no dejara que me afectara, pero es difícil ignorarlo cuando te tratan consistentemente como si no fueras nada en una familia que nunca perdía la oportunidad de recordarte de dónde venías. Para ellos, yo era el producto de una aventura, un recordatorio vivo y palpable de que su niño de oro, mi padre, había traicionado su matrimonio perfecto. Su esposa, a quien todos adoraban y trataban prácticamente como a una reina, ya le había dado un hijo, Alex. Eso la convertía en la verdadera esposa y a Alex en el hijo legítimo. Yo, solo era el proyecto paralelo. Cada Navidad, veía a Alex desenvolver caja tras caja de regalos de tíos, tías e incluso amigos de la familia. Yo solía recibir una tarjeta educada, a veces con una tarjeta de regalo dentro si alguien se acordaba. Los adultos le daban palmadas en la espalda a Alex y decían lo orgullosos que estaban del futuro CEO, el legítimo heredero, la viva imagen de su padre. Yo era mayormente invisible, a menos que alguien necesitara ayuda en la cocina o que alguien tomara las fotos grupales. Una vez, cuando tenía unos 8 años, Alex tuvo una fiesta de cumpleaños en la mansión de mi padre, una enorme celebración con catering, un mago, un castillo inflable y cupcakes personalizados. Yo también estuve allí, sentada a un lado, cerca de la cocina con el personal. Mi padre me dijo que era complicado explicar a todos por qué estaba allí, así que lo mejor era que mantuviera un perfil bajo. Recuerdo que me dio una pequeña pulsera de plata y me dijo que intentaría compensármelo la próxima vez. Nunca lo hizo. No es que a mi padre no le importara. Al menos, no creo que fuera así. Solía visitarnos a mi madre y a mí en la ciudad cada pocas semanas. Pagaba mi escuela, compraba víveres para nuestro apartamento y se aseguraba de que tuviéramos lo que necesitábamos, pero siempre se sintió como un arreglo secreto. Nunca caminaba tomándome de la mano. Nunca publicaba una foto nuestra ni hablaba de mí en reuniones familiares. Ni siquiera se me permitía llamarlo papá cuando estábamos fuera. Decía que era solo para evitar dramas, que quería protegerme de juicios innecesarios. Pero cuando eres una niña, no se siente como protección, se siente como rechazo. Mi madre sufrió lo peor, era constantemente juzgada, se susurraba sobre ella y se la culpaba por arruinar un matrimonio que nunca tuvo la intención de destruir. Me dijo que no quería luchar por un lugar en un sitio que nunca nos quiso. Le pregunté una vez por qué nunca se casó con nadie más, por qué seguía atada a un hombre que apenas podía reconocernos cuando importaba. Ella simplemente dijo que algunos errores conllevan consecuencias que tienes que cargar, y yo nunca fui una de ellas. Estás escuchando esta historia en Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Suscríbete y comenta para seguir trayéndote estas historias. Continuemos. Aún así, intenté encajar. Acudía a cumpleaños y días festivos cuando me invitaban, vestida elegantemente, con una sonrisa neutra, siempre cuidando de no salirse de la línea. Y un año, incluso le compré a Alex un regalo de cumpleaños con mis ahorros, una libreta de cuero que pensé que le gustaría. Apenas la miró antes de tirarla a un lado. Su madre me vio entregársela y murmuró algo en voz baja, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Algo sobre que me esforzaba demasiado por una familia que no me pertenecía. Cuando cumplí 16 años, dejé de ir a la mansión y le dije a mi padre que tenía escuela o un trabajo a tiempo parcial. La verdad era que simplemente ya no podía soportar las miradas de lástima o las miradas de reojo. Mi padre todavía venía a verme a veces, me invitaba a almorzar o me ayudaba con los formularios de la universidad, pero incluso eso comenzó a disminuir a medida que crecía. Creo que él sabía que la distancia crecía, pero no sabía cómo detenerla. Cuando entré a la universidad, fue con una pequeña beca y sola. Mi padre se ofreció a cubrir el resto, y lo dejé. Supongo que una parte de mí todavía quería que se sintiera como un padre. Pero cuando me gradué, no hubo celebración de su parte de la familia. Ni cena familiar, ni discurso orgulloso de mi padre, solo una tarjeta de felicitación firmada por todos nosotros sin nombres dentro. Ni siquiera sabía si sabían a quién felicitaban. Mientras tanto, Alex prosperaba. O al menos eso pensaban todos. Había abandonado la universidad, pero seguía trabajando con mi padre en su empresa, aprendiendo desde dentro. Lo llamaban el heredero al trono. Mi nombre, por supuesto, nunca estuvo asociado a nada. Seguí adelante. Conseguí un trabajo en otra ciudad, comencé a ahorrar y llamaba a mi padre en los cumpleaños. Mantuve una relación cordial, pero distante. Para entonces, había aceptado que nunca sería parte de ese mundo. Realmente no, y eso fue hasta que recibí la llamada. Era temprano en la mañana y me estaba preparando para ir a trabajar cuando un número desconocido apareció en mi pantalla. Lo ignoré al principio, pero dejaron un mensaje de voz. Era el abogado de mi padre. Dijo que necesitaba ir urgentemente. Mi padre había fallecido la noche anterior.
Me senté al borde de mi cama, con el teléfono aún en la mano, y no sentí nada, solo vacío. Ni tristeza, ni alivio, solo una pausa hueca en mi pecho. El abogado insistió en que era importante. Dijo que mi padre había arreglado cosas que me concernían directamente. Asumí que era algo pequeño, tal vez una carta, tal vez una joya. No había esperado mucho. Ciertamente, nada significativo. Después de todo, yo era solo la hija invisible, la que él ignoraba educadamente, la que nunca vieron venir. Pero esa reunión cambiaría todo lo que creía saber sobre mi lugar en la vida de mi padre y en su familia. Me presenté en la oficina del abogado 2 días después de la llamada, aún sin saber por qué había sido convocada. El clima era miserable, cielos grises, una llovizna constante que combinaba con mi estado de ánimo. No había ido al funeral. No me invitaron. Nadie llamó. Nadie pensó en preguntar si iría. Y yo tampoco pregunté. Simplemente asumí que no era bienvenida, como siempre. Además, no sabía dónde se celebraba. La oficina estaba en la zona alta de la ciudad, escondida en uno de esos edificios antiguos de ladrillo con interiores de madera oscura y estanterías llenas de volúmenes legales empolvados que ya nadie tocaba. El abogado, el señor Bernstein, parecía haber estado haciendo esto desde los años 80. Todo canas y expresiones serias. Ofreció sus condolencias, pero pude notar que no era del tipo emocional. Revolvió una pila de papeles y me dijo que comenzaríamos una vez que llegaran las otras partes. Menos de 15 minutos después, el resto de ellos entró. La viuda de mi padre, Elaine, con maquillaje impecable, un abrigo de diseñador negro y un rostro tan rígido por el botox que apenas podía fruncir el ceño. A su lado estaba Alex, con gafas de sol puestas en el interior, como si estuviera protegiendo su estatus de celebridad, seguido por 2 tíos y 1 o 2 primos. Me miraron como si me hubiera metido en la habitación equivocada. Elaine preguntó inmediatamente qué hacía yo allí. El señor Bernstein dijo con calma que yo había sido nombrada en el testamento y tenía todo el derecho a estar presente. Sus cejas se crisparon. Alex simplemente sonrió con desdén y se recostó, como si esto fuera a ser entretenido. El señor Bernstein no perdió el tiempo. Leyó las formalidades habituales sobre deudas y donaciones caritativas. Luego vino la parte que puso la sala patas arriba. A mi hija, la única que siempre me vio como un hombre y no como un cheque de pago, le dejo la totalidad de mi patrimonio. Esto incluye mis acciones en la empresa, mi casa, mis cuentas privadas y todos los demás bienes personales. El silencio fue tan ensordecedor que pude escuchar el segundero del reloj de pared. Elaine fue la primera en romperlo. Dijo, eso debe ser un error. Exigió saber si había habido un segundo testamento, uno más nuevo, uno que tuviera sentido. El señor Bernstein dijo con calma que esta era la versión más reciente y legalmente vinculante, firmada y notariada solo 2 meses antes. Incluso la levantó para que la vieran. Alex se puso de pie como si estuviera listo para pelear con alguien. Preguntó qué tipo de broma era esa. Dijo que yo ni siquiera era de la familia. Dijo que yo era un error, que no merecía nada de eso. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo, pero mis uñas se estaban clavando en mis palmas. No me inmuté. Entonces Elaine hizo la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi padre, que prácticamente crió a Alex como su hijo de oro, haría esto? El señor Bernstein me miró y luego sacó un sobresellado del archivo. Dijo que mi padre había escrito una carta personal para ser leída en voz alta en caso de su muerte. Yo no sabía nada de eso. Se me revolvió el estómago. La carta era corta, escrita a mano. Comenzaba con unas pocas líneas sobre el arrepentimiento, sobre cómo había tomado decisiones en su vida para proteger su imagen, para preservar una falsa sensación de familia, para evitar conflictos. Escribió que, aunque nos amaba a todos, solo uno de ellos lo había visto por completo y lo había aceptado de todos modos. Habló de mí, de cómo nunca le pedí nada más que tiempo. De cómo lo había perdonado una y otra vez, incluso cuando me falló, de cómo le mostré cómo era la lealtad, no con palabras, sino con una comprensión silenciosa. Admitió que me había fallado, que había permitido que su familia me tratara como una sombra, que nunca me defendió como debería, y que eso lo carcomía año tras año. Luego vino la parte más impactante. Escribió que Alex le había robado cantidades sustanciales de dinero que Elaine había sabido y ayudado a encubrir para evitar la vergüenza. Que esto no era un rumor. Estaba respaldado por pruebas que él le había dado al señor Bernstein para compartir con la junta de su empresa si alguien impugnaba el testamento. Se podría haber oído caer un alfiler después de eso. La cara de Alex estaba roja de rabia. Elaine parecía haber recibido un puñetazo. Ella siguió insistiendo en que mi padre debía haber sido manipulado o estar enfermo cuando escribió eso. Pero el señor Bernstein declaró con calma que mi padre había tomado todas las precauciones legales y médicas para confirmar que estaba en su sano juicio al finalizar el testamento. No dije una palabra. No pude. Mi cuerpo estaba congelado. Había llegado esperando una simple formalidad, tal vez un gesto de cierre. Nunca esperé que me entregaran todo lo que ellos pensaban que sería suyo.
Nunca esperé que el hombre que siempre me mantuvo en las sombras finalmente me sacara a la luz. Cuando la reunión terminó, Elaine salió furiosa primero. Alex la siguió, todavía gritando que esto no había terminado y que me arrepentiría. No respondí. Mi mente seguía atrapada en la frase de la carta, la única hija que me vio como un hombre. Me quedé un poco más para preguntarle al señor Bernstein qué significaba esto para la empresa, para la herencia, para las consecuencias en las que ahora estaba a punto de meterme. Dijo que significaba mucho papeleo, muchas decisiones y posiblemente mucha atención no deseada. Pero dijo que yo tenía todo el derecho legal a todo lo que se me había dado. Salí de esa oficina, no con triunfo, sino con una quietud aturdida y pesada. Durante tanto tiempo, había sido ignorada, menospreciada y apartada. Y ahora, de repente, tenía las llaves de un reino al que nunca estuve destinada a entrar. Pero esto no se trataba de venganza. Al menos no para mí. Las noticias vuelan cuando hay dinero de por medio. A la mañana siguiente, ya había recibido una serie de correos electrónicos de la junta de la empresa solicitando una reunión conmigo, la nueva accionista principal. Al parecer, mi padre no solo me había entregado una cuenta bancaria y algunas propiedades. Me había dejado el control de la empresa que mi medio hermano solía presumir que algún día tomaría. Ni siquiera sabía cómo sentirme. No había planeado nada de esto. Tenía un trabajo de oficina normal, pagaba mi alquiler a tiempo y llevaba una vida tranquila. Pero ahora, así de repente, estaba sentada sobre activos y responsabilidades por valor de millones. Y luego llegaron los mensajes de texto. Uno de mi prima, un intento a medias de saber cómo estaba. Otro de una tía que no me había hablado en años, quien dijo que deberíamos ponernos al día pronto. Los eliminé sin responder. Pero el que me detuvo en seco fue el de Alex. Dijo que necesitábamos hablar, que debía haber un malentendido, que papá debió haber escrito el testamento en un momento de confusión, y que yo sabía, en el fondo, que estaba destinado a él. Incluso tuvo el descaro de preguntar si al menos podía compartir la herencia, ya que siempre había sido como un hermano para mí. No respondí. ¿Qué había que decir? En cambio, llamé al señor Bernstein y le pedí ayuda para organizar la seguridad de la propiedad de mi padre. Tenía el presentimiento de que algo se avecinaba, y tenía razón. Ese fin de semana, regresé a la casa de mi padre por primera vez en años. Todavía no se sentía mía. Todo estaba impecable y frío, tal como Elaine siempre lo había mantenido. No había fotos familiares mías, solo elegantes decoraciones, superficies impolutas y retratos de Alex en cada etapa de su vida. No estaba allí para redecorar o hacer cambios. Solo necesitaba tiempo para procesar. Pero no estuve sola por mucho tiempo. Elaine apareció sin previo aviso. Se abrió paso usando su vieja llave, algo que anoté para cambiar de inmediato, y entró por la puerta principal como si todavía fuera la dueña del lugar. Ni siquiera me miró. Solo dijo que estaba allí para recoger algunas cosas personales. Le recordé que todo en la casa ahora me pertenecía legalmente y que necesitaba hacer una lista y seguir los canales adecuados. Se rió como si estuviera siendo dramática y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo, no perteneces aquí. No eres más que un recordatorio andante de la vergüenza de tu madre. Había escuchado variaciones de ese sentimiento toda mi vida, pero esta vez fue diferente. Esta vez, ella estaba de pie en el vestíbulo hablándome con desprecio como si todavía tuviera la sartén por el mango. Le dije que la visita había terminado y que tenía que irse. Intentó discutir, dijo que llamaría a la policía si le ponía un dedo encima. Le dije que adelante. Me encantaría que las autoridades aparecieran y escucharan cómo intentó robar de una casa a la que ya no tenía ningún derecho. Eso la hizo callar. Agarró su bolso y salió furiosa, sus tacones resonando como disparos en el suelo de mármol. Esa noche, caminé sola por la casa, habitación por habitación, tratando de entenderlo todo. Encontré una caja vieja escondida detrás de unos archivos en el estudio de mi padre. Dentro había fotografías mías y de él de cuando era más joven. Fotos que nunca había visto antes. Yo sentada sobre sus hombros en el zoológico. Nosotros riendo con un helado. Algunas tarjetas de cumpleaños que le había escrito. La letra dolorosamente infantil. También había una pequeña nota dentro. Su letra, torpe e irregular. Ojalá lo hubiera hecho mejor contigo. Estaba orgulloso de ti incluso cuando no lo decía. Este mundo no trata a las chicas como tú con justicia, pero espero que esto ayude a cambiar eso. Espero que construyas algo con ello, algo que sea tuyo. Me senté en el suelo, entumecida. Quería llorar por todos los años que no apareció. Por todas las veces que dejó que otros hablaran por él. Por todos los cumpleaños que se perdió, pero también por la pequeña y silenciosa verdad de que, en algún lugar muy dentro de él, me había visto. Quizás no lo suficiente, quizás demasiado tarde, pero aún así me vio. A la mañana siguiente me desperté con el caos. Al parecer, la noticia del testamento se había filtrado, y algunos parientes entrometidos habían hecho públicas afirmaciones de que yo manipulé a mi padre en sus últimos días.
Algunos incluso sugirieron que lo había engañado para que cambiara su testamento. De repente, era un tema de tendencia en algunos foros en línea especializados. Y a pesar de todo, Alex guardó silencio. Ni una declaración pública, ni un estallido en redes sociales, nada. Lo cual solo me hacía sospechar más. El señor Bernstein me llamó más tarde esa tarde con una actualización. Me dijo que la Junta había aceptado mi lugar como accionista mayoritaria, pero advirtió que Alex había estado intentando en privado sembrar la discordia. Al parecer, había intentado convencer a algunos viejos aliados de que mi padre había hecho el cambio para castigarlo y que yo lo vendería todo por despecho. Le pregunté al señor Bernstein cuáles eran mis opciones, y me dijo que tenía que mantener un perfil bajo y dejar que el ruido pasara o tomar el control públicamente, con firmeza y sin dudar. Sabía lo que tenía que hacer. Esa semana, programé una reunión con la Junta de la empresa. No para pedir permiso, sino para anunciar que asumía mi cargo. No iba a encargarme de las operaciones diarias. No tenía experiencia en liderazgo corporativo, pero iba a contratar a las personas adecuadas, mantener las cosas éticas y asegurarme de que cada rincón oscuro de la empresa de mi padre finalmente saliera a la luz. También emití un comunicado de prensa formal, corto, tranquilo y directo. Declaré que había recibido la herencia legalmente y sin objeciones por parte del equipo legal de mi padre, que no tenía intención de vender la empresa o la propiedad. Estaba comprometida a honrar el legado del hombre que al final había elegido hacer lo correcto. Y luego les pedí que añadieran una última línea, que el pasado hable por sí mismo. Estoy aquí para construir el futuro. Era el comienzo de algo más grande que yo. Durante unas semanas, las cosas estuvieron inquietantemente tranquilas. Demasiado tranquilas. Había asumido que Alex se había mantenido al margen después de su intento fallido de poner a la Junta en mi contra. Pero debería haber sabido más. Alex no sabía perder. Siempre había sido el niño de oro, elogiado por respirar, recompensado por la mediocridad y protegido de toda consecuencia. Así que, tenía perfecto sentido que su silencio no fuera una rendición, sino una preparación. Comenzó cuando recibí una notificación por correo, un desafío legal al testamento. Casi me reí cuando leí las primeras líneas. Alegaba que mi padre había sido mentalmente incompetente cuando reescribió el testamento, que había estado bajo coacción emocional y que yo lo había coaccionado en su estado vulnerable. Llegó a decir, utilicé tácticas manipuladoras derivadas de una relación tensa y resentida. Se pintó a sí mismo como el hijo devoto, el que había cuidado a nuestro padre, el que había administrado la propiedad, la empresa, la familia. Mientras que yo no era más que una hija amargada y distanciada en busca de un día de pago. Era ridículo. Pero las cosas ridículas tienen una forma de ganar tracción cuando hay suficiente dinero y amargura involucrados. Inmediatamente llamé al señor Bernstein, quien me dijo que no entrara en pánico. Al parecer, Alex había contratado a un abogado llamativo pero profundamente poco serio que amaba el drama sensacionalista. Bernstein me aseguró que, a menos que pudieran proporcionar pruebas reales de manipulación o fraude, el testamento se mantendría. La competencia mental de papá había sido certificada no una, sino 2 veces antes de que se finalizara el testamento. Todos los documentos eran herméticos. Aún así, me revolvió el estómago. No había hecho nada malo, pero Alex siempre había sido el tipo de persona que podía causar una tormenta de fuego simplemente quejándose lo suficientemente fuerte. Y esta vez, no solo se quejaba. Estaba elaborando una estrategia. Y a pesar de todo, me mantuve en silencio. No fue porque no quisiera defenderme. Fue porque el señor Bernstein me dijo algo que nunca olvidaré: déjalos gritar al viento. Cuando la gente está desesperada, hace ruido. Pero el ruido no gana los casos judiciales. Las pruebas sí, y tú las tienes. Todas ellas. Así que esperé. Me centré en estabilizar la empresa. Contraté a un ejecutivo respetado para ayudar a gestionar las operaciones. Empecé a revisar registros antiguos y transcripciones de reuniones de la Junta. Y en medio de todo eso, encontré algo que me dejó helada. Un informe financiero de hace 3 años, escondido bajo resúmenes vagos y contabilidad inteligente, que mostraba que Alex había autorizado pagos masivos de fondos de la empresa a proyectos personales que fracasaron. Uno de ellos era un desarrollo de condominios de lujo que nunca fue aprobado. Otro era una supuesta startup tecnológica que quebró en meses. Pero todos tenían algo en común: el dinero había desaparecido, sin rendir cuentas. Le entregué el informe al señor Bernstein, quien lo revisó y asintió lentamente. Dijo que esto no era solo un mal negocio. Si se había ocultado a la Junta, y así había sido, esto podría calificarse como fraude corporativo. De repente, la demanda tenía sentido. Alex no solo quería venganza o el legado familiar. Quería protección. Sabía que cuanto más profundizara, más cerca estaría de descubrir cuán profunda era su mala gestión. Impugnar el testamento no se trataba de mí. Se trataba de distraer a todos de él. Nuestro padre lo había dejado pasar, pero yo no lo haría. Tenía 2 opciones:
Podía ir a la guerra y exponerlo públicamente, o podía esperar el juicio y dejar que sus mentiras se desvelaran frente a un juez. Elegí la segunda. La fecha del juicio estaba fijada. No le conté a nadie lo que había encontrado. Nadie sabía el alcance total de lo que planeaba revelar. Quería que Alex se sintiera seguro, arrogante, preparado, y así fue. Entró en la sala del tribunal con una sonrisa de suficiencia, rodeado de asesores. Vestía un traje gris carbón y una expresión que gritaba prepotencia. Su abogado comenzó con una declaración dramática sobre traición y deshonor. Me hicieron parecer una villana sacada de una telenovela. Y luego fue nuestro turno. El señor Bernstein estaba tranquilo y era incisivo. Expuso la cronología, los informes de competencia mental y la documentación impecable de cada paso que mi padre había dado. Y luego, justo antes de terminar, presentó el informe financiero. La sala se quedó en silencio. El abogado de Alex parecía confundido. Alex empezó a moverse inquieto en su asiento. Bernstein explicó los pagos, los encubrimientos, la falta de aprobación de la Junta, y luego soltó la última pieza, una carta de mi padre al presidente de la Junta con fecha de 8 meses antes de su muerte. En la carta, mi padre reconocía haber descubierto las acciones de Alex y expresaba su arrepentimiento por haber ignorado ciertas señales de advertencia. Escribió que se estaba preparando para reestructurarlo todo porque algunas herencias ya no se merecen. El juez llamó a un receso. Alex salió furioso, ignorando a los pocos periodistas que había convocado. Elaine no estaba por ningún lado. Esa noche, todo cambió. Ya no era la villana. Era la hija silenciosa que se había mantenido al margen, solo para que le entregaran la carga de limpiar el desorden de otra persona. Pero la verdadera sorpresa llegó a la mañana siguiente. El señor Bernstein me llamó temprano. Dijo que Alex había retirado la demanda. No solo eso, sino que había huido del país. Sin comunicado de prensa, sin disculpas, solo silencio. Elaine vendió su casa adosada 2 días después. Y así, las personas que solían tratarme como una nota a pie de página desaparecían una por una, apresurándose, retirándose, tratando de fingir que no habían pasado años ignorándome. Pero lo habían hecho, y pronto descubrirían exactamente por qué mi padre me dejó todo y qué secreto había guardado todos esos años que finalmente inclinó la balanza. El polvo aún no se había asentado después de que Alex huyera del país, pero las consecuencias seguían extendiéndose. Los antiguos miembros de la Junta comenzaron a distanciarse de él. Ex empleados se presentaron discretamente, contando historias sobre cómo Alex se había abierto paso a la fuerza para tomar el control, ignorando los planes reales de mi padre para el futuro. Uno de ellos, un ejecutivo jubilado llamado Harold, solicitó una reunión privada. Lo que dijo ese día todavía me da escalofríos. Me dijo que había algo que yo necesitaba ver, algo que mi padre una vez le había confiado para mantener en secreto por si las cosas se ponían feas. En ese momento, Harold no había entendido lo que mi padre quería decir. Pero después de lo que había sucedido en la corte, finalmente lo hizo. Me entregó una unidad USB y dijo que era una grabación de mi padre. Lo reproduje esa noche a solas en mi estudio. La voz de mi padre se escuchó clara como el día, tranquila y firme. Estaba sentado en su oficina quizás un año antes de fallecer, a juzgar por su tono. Dijo que sabía que cuando muriera, probablemente seguiría el caos. Y quería que alguien, cualquiera, entendiera por qué había tomado las decisiones que tomó. Dijo que durante años había creído que mantener la paz con su primera familia valía la pena sacrificar ciertas verdades. Era más fácil interpretar el papel del padre arrepentido que se quedaba que admitir algo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Y luego soltó la bomba: Alex no era su hijo biológico. Me quedé helada. Mi padre dijo que durante los primeros años de su matrimonio con Elaine, había habido problemas, distancia, sospechas, y luego un día una confrontación después de que encontró algunas cartas escondidas en el cajón de Elaine. Cartas de amor, no de él. Ella había estado teniendo una aventura. Cuando quedó embarazada, ella le dijo que el bebé era suyo. Y tal vez por un tiempo, él quiso creerlo, pero algo siempre le había estado molestando. El calendario no cuadraba. Las fechas no tenían sentido. Y cuando Alex nació, algo en él simplemente cambió. Dijo que pasó años dudando, preguntándose, hasta que finalmente, cuando Alex era un adolescente, se hizo una prueba de ADN en secreto, y el resultado confirmó todo. Alex no era su hijo. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, con las manos temblorosas. Tuve que retroceder esa parte solo para escucharla de nuevo. Pero no se detuvo ahí. Mi padre dijo que tomó la decisión de criar a Alex de todos modos, que pensó que tal vez podría superar la traición por el bien de un niño que no había pedido nada de eso. Pero los años que siguieron hicieron que fuera cada vez más difícil justificarlo. Alex se volvió prepotente, cruel, arrogante, el peor reflejo de todo lo que mi padre representaba. Mientras tanto, dijo, estaba yo. Admitió que no había sido el padre perfecto. Que dejó que la culpa y la opinión pública dirigieran demasiado su vida.
que había permitido que otros, especialmente Elaine y su círculo, dictaran cuánto podía yo ser incluida en su mundo. Pensó que si me mantenía a distancia, podría evitar crear olas, que tal vez nunca notaría cuán profunda era realmente la negación. Pero sí me di cuenta, y aparentemente él también. Dijo que comenzó a observarme desde lejos, mi ética de trabajo, mi independencia, la forma en que no dependía de su nombre para nada. Yo había construido algo desde cero. Nunca pedí un centavo. Incluso cuando estaba pasando apuros, nunca llamé a su puerta. Incluso cuando su otro hijo estaba ahí quemando su dinero y su legado, dijo que en sus últimos años, se dio cuenta de algo doloroso: la única hija real que tenía, la única que lo amaba sin una agenda, era yo. Y por eso me lo dejó todo. Dijo, y cito, no porque le deba, sino porque confío en ella, porque ella es mía en todos los sentidos que importan. Para cuando el video terminó, estaba llorando. No de tristeza, sino de una extraña clase de duelo mezclado con validación. Durante años, me dije a mí misma que no me importaba, que no necesitaba ser aceptada por personas que no me veían. Pero escucharlo finalmente decirlo en voz alta, que me vio, que sabía lo que me habían hecho, abrió algo dentro de mí que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía estaba allí. Al día siguiente llamé al señor Bernstein y le conté todo. Se quedó en un silencio atónito por un tiempo antes de decir que, si bien el testamento ya era definitivo y seguro, la grabación explicaba mucho. Me preguntó qué quería hacer con ella. Tuve que pensarlo. Una parte de mí quería hacerlo público, restregárselo en la cara a todos los que me habían llamado nombres, me habían pintado como el producto secundario de algún escándalo mientras trataban a Alex como de la realeza. Pero otra parte de mí, quizás la parte más sabia, sabía que algunas verdades no necesitaban ser gritadas. Solo necesitaban existir. Así que emití una breve declaración pública a través de la oficina del señor Bernstein. No mencionaba la grabación ni la paternidad de Alex. Solo decía que mi padre tomó decisiones reflexivas y conscientes en sus últimos meses, arraigadas en la verdad y el legado, no en la obligación o la culpa. En privado, le envié la grabación a Elaine. Intentó llamarme varias veces después de eso. No respondí. Su último mensaje fue largo y desesperado, lleno de autocompasión y arrepentimiento. Dijo que nunca quiso lastimar a nadie, que hizo lo que creyó necesario para mantener unida a la familia, que amaba a Alex y temía lo que sucedería si la verdad salía a la luz. Me rogó que no publicara la grabación. Guardé el mensaje. Puede que no lo use ahora, pero lo haré. Algunas verdades son lo suficientemente poderosas sin una audiencia, y algunas verdades son demoledoras cuando se usan en el momento adecuado. En cuanto a Alex, me enteré por canales discretos de que vivía en algún lugar de Suiza, tratando de liquidar el resto de sus bienes personales. Al parecer, incluso las personas que una vez lo apoyaron ahora fingían que apenas lo conocían. Es curioso lo rápido que desaparece la lealtad cuando también lo hace la herencia. Así que estaba esperando a que lo perdiera todo. Solo entonces le diría la verdad y luego lo demandaría a él y a su madre. No lo dejaré pasar. Quiero verlos en el estado en que me encontré cuando perdí a mi madre. Mientras tanto, me mantuve enfocada. Lo dediqué todo a construir una fundación en nombre de mi madre para apoyar a jóvenes desfavorecidos. La primera beca que financiamos fue para una joven que me recordaba a mí misma a los 19 años, tranquila, ignorada, pero ansiosa por demostrar que era más de lo que la gente esperaba. Y cuando asistí a la primera gala benéfica, alguien me hizo una pregunta para la que no estaba preparada. Dijeron, ¿cómo se siente saber que tu padre te eligió al final? Lo pensé, en la niña que solía esperar junto a la puerta cartas que nunca llegaban. En los insultos susurrados de personas que me veían como ilegítima. En los años que me dije a mí misma que estaba bien ser invisible, y luego dije simplemente, siento que nunca fui invisible. Simplemente no había sido vista por la persona adecuada. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.